Ahí volvemos al Braille, a ver. Una de las cuestiones que son importantes para pensar este momento y sobre todo este componente didáctico cuando pensamos cómo enseñamos, tiene que ver con identificar claramente los contenidos, que es lo que siempre tenemos presente cuando enseñamos. ¿Qué es lo que quiero enseñar? ¿Para qué quiero enseñar? ¿No? Y allí aparece el objetivo, o los objetivos, las intencionalidades, aparecen también los propósitos, y una cuestión que tiene que ver con las decisiones, abraza y nos ayuda a pensar en, bueno, ¿qué proponemos? ¿No? Entonces, ¿qué proponemos para que el estudiante aprenda? Nos encuadra en la posibilidad de pensar en las actividades, y esas actividades que implica este reconocimiento de lo que estamos diciendo, los contenidos, los objetivos, y a quienes, fundamentalmente por eso lo situado de la enseñanza, a quienes va destinada esa propuesta, nos obliga a pensar todas esas relaciones para demarcar las actividades o la actividad y las posibles consignas, ¿no? Desde las cuales yo voy a llevar adelante y voy a proponer esa actividad para el aprendizaje al grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, acá Sebastián claramente demarcaba que en esas titulaciones o en esos enunciados a modo de actividad, nos permiten desagregar posibles consignas, donde aparece necesariamente ese verbo, ¿no? Esa acción que va a llevar adelante el estudiante para aprender o para construir conocimiento, para poner en juego los saberes. Y en ese sentido estaba interviniendo Marcel. ¿Qué nos querías decir sobre eso? Sí, no, le decían esto de cambiar, de darle como un verbo a una acción, en esto de, yo decía, de conocer, y a través de un material de lectura determinado, o a través de la presentación de un video, o a través de, creo que Seba hablaba algo así como que hacían visitas a los lugares para hacer reconocimiento, para ubicar dentro de un mapa y demás. O sea, creo que vamos entendiendo son trabajos de investigación, ¿no? Entonces también hay mucha búsqueda, llevarlo a los mapas, tiene que ver con eso también, ¿no? Sobre todo en eso de diferenciación entre áreas de conocimiento, en este trabajo en concreto, eso de diferenciar, ¿no? Unas áreas de las otras, entonces reconocer en dónde está cada una, y para eso hay mucha utilización de mapas, de planos, ¿no? Bien. Entonces, en esa búsqueda y en esa investigación van a aparecer acciones en tanto praxis, experiencia y en tanto desafío cognoscitivo, ¿no? A los que se enfrentan el grupo de estudiantes con estas propuestas. Indagar, buscar, seleccionar, reconocer, identificar, ¿no? Que les va a permitir acercarse a esa construcción y a ese recorte de contenido. Vamos a ver qué pasa gracias al grupo que quedó ahí primero en la grilla. No sé si era el grupo 1, 2, 3 o 4, es el grupo que se acomodó allí. Perfecto, gracias. Vamos con el otro grupo, fíjense. Acá ya bajamos en la grilla. Y acá nos encontramos con otra propuesta de actividad y con el detalle también del ejercicio que se propone. O de la consigna? ¿Quién nos comenta? Estaban allí Daniela, Elena, Paulina, Oscar. ¿Quién nos comparte de qué se tratan las actividades y cuáles creen que serían las posibles consignas? Bueno, comento yo, pero no sé si está Paulina, porque en realidad es de gastronomía y no conozco tanto. Dale, dale. Bueno, las consignas eran enseñar la técnica del faginado, investigar las técnicas del faginado y aplicar
cómo se hacen las técnicas del faginado. En el grupo de mozos era la idea, en el curso de mozos y mozas. Sí, Y tenía que la aplicar atención al cliente. ¿Cómo, Oscar? Claro, que tenían que aplicar la técnica de la copa 70 de mezcla con 70-30 y el pulido final. Y ese era de técnico faginado. Después tenemos atención al cliente, que era un ejercicio de roles. Bien. Roleplay. Sí. Y ahí pusimos de consigna investigar las técnicas de faginado y aplicar la técnica en copas de mezcla de 70-30. Ujú. Bien, fíjense, al igual que, a ver si no sé si tengo activado el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, se me había perdido de la pantalla. Sí. Al igual que el grupo anterior, demarcan, digamos, un enunciado global o general como la actividad que se va a poner en juego y detallan, en este caso a continuación, cuál sería la consigna que estaría destinada al grupo de estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que hacer para abordar ese contenido que en el rol docente es de enseñanza y en el rol de estudiante es ese contenido de aprendizaje y para el aprendizaje? Bien. ¿Qué pasa con el otro grupo? Donde estaban Nadia, Claudio, Sofía y Claudia. ¿Nos Bueno, comentan? nosotros tomamos el trayecto formativo de Claudio, que pertenece a la familia de construcciones y es gasista. Pusimos 2 ítems, uno es limpieza de calefactores, y la actividad sería que a partir de un calefactor de tiro balanceado totalmente desarmado, los alumnos y las alumnas deben reconocer las partes del mismo y las herramientas que necesitarán para ejecutar la limpieza de este, su posterior ensamblado y puesta en funcionamiento. La manera en la que se distribuirán las actividades será de manera ordenada y prolija para que todos los integrantes del grupo puedan hacer las tareas asignadas. La parte de limpieza de calefactores, pusimos que es conocer las partes del funcionamiento de los artefactos e identificar cuál es la función de cada uno de estos en un orden mediante una serie de pasos a seguir. Tenemos como objetivo aprender el armado y desarmado del calefactor de tiro balanceado, y los destinatarios son alumnos jóvenes y adultos que desean insertarse en el campo laboral de la construcción referente a las instalaciones de gas. Y después tenemos el mantenimiento de termotanques, y que pusimos la práctica profesionalizante se ejecutará en un plano real, porque ellos van a hacer las prácticas a las obras, de manera tal que se diagnostique la falla o daño para lograr ejecutar su mantenimiento y lograr un correcto funcionamiento. Estas fueron las 2 actividades que se propusieron, y hablábamos en el grupo que es re importante poder reconocer todas las partes de un calefactor, como para saber también si hay que cambiar la pieza, si hay que arreglarla, si hay que repararla, cambiarla y demás. Y cuando conozcas todas las partes vas a poder ver cómo es una parte sana y cuál es una parte rota y demás. No es mucho mi rubro, pero algo conozco, porque Claudio no podía hablar. Eso. Bueno, y me daba curiosidad 2 cuestiones. ¿Cómo se imaginan la consigna puntual? Que puede ser el grupo o pueden aportar los otros grupos también. No Y sé, yo pienso, por ejemplo, en un calefactor que tiene una pérdida de gas. Lo primero que podés proceder es a ponerle jabón a donde está la llave de paso, identificar dónde es la pérdida. Si hace burbujitas va a estar presente la pérdida. Entonces después, una vez identificado el problema, tenés que ver qué herramientas necesitas y qué procedimientos tenés que hacer para poder resolverlo. Y después tenés que, hacer el arreglo y después la prueba de que funcionó. Y si no pierde gas es porque ya está arreglado, pienso. No soy gasista, pero bueno. Y acá Sí, también se puede sumar, digamos,
añadiendo un detector, digamos, de gases, ¿no? También esa sería otra manera como más formal, ¿no? De alguna pérdida. Bueno, pero el jabón es efectivo también, y la esponja. También. Más económico. Listo, más rápido. Ajá, vas acá jabón, te usan siempre las esponjas que usas para los platos y lo apoyan, y donde pierdes, donde tienen que arreglar. Sí, se podría proponer entonces un abordaje desde una situación problemática o de una situación, bueno, las situaciones Es que, a problemáticas ver, pueden profe, ser, ¿no? una pérdida de gas es una situación recontra problemática y de muerte si no la detectas a tiempo. Y es una situación, Más claro, problema que eso. claro, una situación Sí, crítica, ¿no? Un sí, punto. profe, en el momento lo habíamos tomado como en un banco de trabajo, el desarme sin necesidad de tener un calefactor en funcionamiento, hacer un desarme y reconocimiento de piezas, ¿no? Y ver el funcionamiento de cada una. En ese momento lo planteamos desde ese punto, que bueno, después en lo real sí puede suceder como la pérdida de gas, como dice Nadia y demás, puede conocer otros problemas. Bien. Sí, y la otra cuestión que me quedaba pensando, ¿cómo sería esto? ¿La manera que se distribuirán las actividades será ordenada, prolija, para que todos los integrantes del grupo puedan hacer las tareas asignadas? ¿Cómo se imaginan eso? ¿O cómo lo hacen con sus grupos? ¿Qué hacen con sus grupos para que suceda eso? ¿Hay una distribución ordenada, prolija? ¿Qué significa ordenada y prolija? Para ustedes o para el grupo en general, ¿no? ¿Qué significará presentar una actividad ordenada? Claro, en que si vos tenés que desarmar un calefactor, pienso, ordenado y prolija, esas son palabras mías. En que si vas a hacer ordenado y prolijo, si sacás 40 piezas, no sé cuántas piezas tenés que sacar, vas a después en ese orden sacarlas y después las vas a poner otra vez en el mismo orden, con las herramientas que tenés que trabajar, y bueno, de acuerdo a los tiempos dados, qué sé yo. Se me ocurre, no sé realmente. O sea, nunca desarmé un calefactor ni tampoco lo voy a hacer. No, que es importante trabajar ordenado y prolijo, o sea, primero asignando los grupos de trabajo y el espacio de trabajo en el que se van a manejar, y luego prolijo y ordenado en el sentido también de que no se estén repartiendo piezas de los calefactores por todos lados, por todo un aula, por todo un lugar de trabajo, donde se pierdan, donde se puedan mezclar y demás, ¿no? Entonces, ordenada y prolija es tratar de asignarle un lugar, un espacio y un orden en el sentido de cómo se hace. Bueno, era un poco eso, sí, lo que iba a comentar, que quizás la actividad podría repartirse en grupos y poder leer una grilla de seguimiento de cómo proceder entre 2 o 3 integrantes de los estudiantes, que permite tener quizás un poquito más de control sobre la situación entre varios, no muchos. Sí, ahí también aparece tal vez la posibilidad de que el propio grupo arme, ¿no? Y ahí hay otro desafío cognitivo y otro desafío en la construcción del conocimiento, que el propio grupo arme su protocolo, su hoja de ruta, su paso a paso para realizar esa actividad, por ejemplo, ¿no? Entonces Claro, allí construir hay... un proceso de trabajo. Un proceso de trabajo que lleve, digamos, desde un principio a fin, pueda, digamos, salir bien el trabajo. Y Sí, además también que va a depender un poco del nivel en que estén los alumnos, ¿no? De ya el avance que tengan sobre el conocimiento de desarmar un artefacto y demás. Por ahí en un principio es algo más que hay que detallarlo, necesitan más indicaciones, y luego va a ser como algo que ya lo hagan de manera más simple, con más conocimiento, con más avanzado, digamos. Inclusive en esto del desafío, digamos,
fíjense cómo van apareciendo posibles actividades y consignas al mismo tiempo en relación a un mismo contenido, ¿no? Y en este sentido, tal vez, como una determinada actividad los implica y ya los predispone a que estén atentos, atentas a cómo se va llevando adelante la tarea. Los implica en el sentido que ellos mismos pueden ir armando el protocolo o el paso a paso de cómo organizarse como grupo y qué cuestiones van a tener en cuenta para ese proceso de aprendizaje. Bien, vamos con el último grupo. Allí estaban Juan, Liliana, gracias al grupo anterior. Estamos ahora con Juan, Liliana, Gabriela, Eugenia, Raquel, Matías y Noemí. Pero ese es otro, es el otro grupo, sí. ¿Qué nos pueden compartir de su actividad, de su propuesta? ¿Están ahí? Sí, yo estoy. Bueno, voy a reconocer que no había entendido la consigna. Sí, profe, Como que en teoría me agarramos una desayuné. clase. Dale, Lili, que era sobre gastronomía. Sí, porque no sabíamos cómo arrancarlo, así que decidimos por una clase de pastelería, y ahí fueron surgiendo lo que se fue. Estamos todos desorientados, sin haber entendido, y fuimos más o menos acomodándolas ahí con el proceso del orden. Ajá. La armemos ahora, no hay problema, la armemos ahora. Fíjense, tienen claro y tienen bien delimitados los contenidos, los objetivos y quiénes serían los destinatarios de la actividad. Ahora, todos quienes se quieran sumar a la propuesta lo podemos hacer para acompañar acá al grupo. ¿Cuáles consideran que puede ser la actividad que se proponga en función de este contenido? Y por ahí acá nos falta algún detalle, que es el escenario donde se va a llevar adelante la propuesta didáctica, ¿no? La situación didáctica. Pero bueno, animémonos a pensar alguna actividad y algunas posibles consignas de trabajo, de tarea. ¿Qué sería acá cantidades, medidas, orden y tiempos? ¿Lo que tienen que aprender? Sí, sería, no, los objetivos, o sea, sí, esos son los objetivos que queremos, los contenidos que queremos impartir. Ajá. ¿Y cómo enseñarían eso? ¿Qué actividades propondrían? Cualquiera, ¿no? Que pueda Y en aportar. este caso pusimos, por ejemplo, una clase de pastelería en la que se desarrolla la receta de un budín. Ajá. A ver, Marcelo. Puedo aportar ahí, se me ocurre, ¿no? No soy chef, pero cocino bastante. Ahí cuando dice cantidades, tal vez podría referirse a reconocer los elementos o los instrumentos de medición. Sé que hay vasitos, hay tazas o hay recipientes que tienen una determinada cantidad que ya creo que en la parte de cocina está estipulada. Tal vez esa como podría ser parte de las actividades, reconocer este tipo de elementos de mediciones. Medidas convencionales y no convencionales serían. Por ahí capaz. Bueno. Bien, y también el objetivo es enseñar de un budín, de una masa madre, sacar los derivados, hacer budín de limón, de naranja, marmolado, y ver el paso a paso de una receta. Son los objetivos que se quiere lograr con los estudiantes. ¿Y qué tendrían que hacer ellos?
Digamos, cuando nosotros pensamos en las propuestas de actividades, una cuestión que nos orienta siempre, además de, de tener claro el contenido, el objetivo y los destinatarios, es qué consideramos que tienen que hacer ellos, ¿no? ¿Qué Primero, procesos? principalmente, el tema de la receta, conocer la receta, saber leer. Después proseguir a como te indica, sería el paso a paso. A ver qué más puedes llegar a hacer. Lo fundamental acá es el tema de la receta, que los alumnos sepan leer, sepan entenderla y puedan elaborar. Que sepan leer las recetas. Sí, porque y el tema de la mise en place, también enseñarle, que es re importante, que ahí vendría el paso a paso. ¿Y por qué sería importante saber leer la receta? ¿Qué le permite al estudiante saber leer una receta? Y porque si no, no se podría llegar a realizar. Algo es importante y es fundamental. Sí, por ahí en esto de haciendo el ejercicio de relacionarlo también con algunos otros espacios, cuando hablamos de lectura, ¿no? Y esa lectura crítica de la realidad, en este caso sería saber leer la receta que le permite tomar decisiones, ¿no? Qué ajustes hacer, si es necesario o es posible hacer ajustes o modificaciones a esa receta, ¿no? Sí, en la posibilidad de toma de decisión. Digamos. También, yo trabajo en una escuela, por ejemplo, para chicos con discapacidad. Y hay un nene que no sabe leer y todos los tenemos que guiar con un pictograma. Y es una forma de enseñarles poniéndole imágenes. Sí. Y la secuencia de paso a paso con imágenes. Bien. Y fíjense que ahí la idea, la noción de lectura, digamos, supera la sola idea de decodificar signos, ¿no? Habla efectivamente de la comprensión y de construcción de la realidad. ¿Qué pasa con la segunda actividad? Preparación de recetas gastronómicas, especialmente pasteleras. ¿Qué indicaciones le darían a los estudiantes para que hagan eso? ¿Cómo sería el paso a paso? En las pastelerías es muy técnica. Por ejemplo, tenés que proseguir el paso a paso porque vos no podés mezclar un huevo con harina sin antes, por ejemplo, en una receta que es budín, sin antes batir a blanco la manteca con los huevos, porque no saldría. Por eso la preparación de la receta, el tema de pastelería es muy, muy justo y preciso y técnico. Y si no proseguís con los paso a paso, es muy difícil llegar a lograr el objetivo, que en este caso sería la preparación del budín. Llegar a ese producto, ¿no? Está bien. Bien. ¿Qué es lo que, no sé quién estaba, con razón no me salen los budines, dice Marcelo. Si hay algunas cuestiones, bueno, esta secuencia, este paso a paso, y estas particularidades que tienen, digamos, cada uno de los oficios, es lo que nos ayuda también a los docentes a tomar determinadas decisiones respecto de cómo presentar los contenidos, con qué estrategias, y en ese sentido definir qué operaciones, ¿no? Materiales, físicas y simbólicas, y cognitivas en ese sentido, pone en juego el estudiante en el ejercicio o en el oficio de aprender. Cuando desarrollaba o les proponía ese fichero de actividades, además de hacerlo en un sentido de contenerlo o de sostenerlo en un drive, en un documento colaborativo, tenía esta posibilidad también de que entre ustedes se puedan leer y de que del propio grupo puedan ir apareciendo aportes o preguntas, ¿no? A cómo fueron abordando esas posibles soluciones y esas posibles formas de presentar y de llevar adelante la tarea. En este sentido, si nosotros pensamos en los contenidos del módulo,
nos estaríamos encontrando con uno de los que se vinculan a la posibilidad de pensar las metodologías y las estrategias que llevamos adelante los docentes como decisiones didácticas para avanzar en la práctica de enseñanza, y como bien sabemos en esta relación ontológica entre enseñanza y aprendizaje, para propiciar esos logros y esos aprendizajes. Por eso, para situarnos en qué vamos del módulo de didáctica, todo esto ya lo hemos venido trabajando en función de pensar y de lo que ustedes tienen claro, que son los contenidos de enseñanza, eso que enseñan, eso que ponen en juego en la planificación, en la puesta en escena y luego en la evaluación y valoración, que serían los contenidos. El para qué nos orienta en relación a los sentidos y a la finalidad que buscamos con nuestra práctica de enseñanza. El cómo nos invita a demarcar claramente las posibles metodologías de abordaje, las actividades de aprendizaje que proponemos para nuestros estudiantes y esas decisiones en tanto acciones e intervenciones de parte de los docentes. Estos serían entonces esos componentes didácticos que nos ayudan a pensar en el sentido de la secuencia didáctica como ese ordenamiento que le damos los docentes a los distintos componentes, ¿no? A eso que enseñamos, al para qué enseñamos, al cómo enseñamos y de qué manera, cuándo y cómo registramos información para tomar decisión, valorar y evaluar el aprendizaje logrado. Y al mismo tiempo evaluar la propia práctica de enseñanza. Por eso, en nuestras intervenciones didácticas, pensadas o definidas como las acciones que llevamos adelante, y que se apoyan cada una de esas acciones en posicionamientos que son teóricos, que son éticos y que son epistemológicos, ¿no? Que nos hacen recordar a la idea de buena enseñanza que trabajábamos al principio cuando recién nos conocíamos en el módulo. Por eso pensar en la situación didáctica nos ayuda a pensar en cómo tomamos esas decisiones, qué secuencias y qué intervenciones docentes, qué intervenciones son las que realizamos para dentro de la clase, más allá de los 3 momentos que nosotros definíamos de la clase, ¿no? Ese momento inicial, ese momento de desarrollo y el momento final o el momento de cierre. Entonces, para hoy, además de recuperar la construcción que hicieron colectiva respecto de qué son las actividades, cómo proponemos actividades, para hoy vamos a pensar y vamos a retomar esas actividades, en qué se inscriben, ¿no? Y esa inscripción tiene que ver con algunas metodologías o algunas formas metodológicas activas para el desarrollo de determinadas capacidades técnicas, para el desarrollo de determinados aprendizajes. ¿Cuáles son esas metodologías posibles? Una de ellas es la que se considera o se define como aprendizaje basado en problemas. Otra, que apareció en algunos de los ejemplos que ustedes trajeron, trabajo de casos. Otras posibles formas de abordaje metodológica tienen que ver con el desarrollo de proyectos, y otra que nos interesa trabajar, o que en algunos casos se lleva adelante, es la del trabajo en laboratorio. Vamos a tratar de desarrollar una a una para ver cuáles son las particularidades, cuáles de esas propuestas que aparecen en esas metodologías aparecen también en nuestras clases, aunque no sean una propuesta pura de aprendizaje basado en problemas, una propuesta pura de trabajo de casos, sino que seguramente se van a ir encontrando, articulando e integrando de acuerdo a las decisiones que ustedes vayan tomando en la forma de intervención y de presentación en la clase.
Habían levantado la mano, creo que Oscar. Profe, una consulta. ¿Y el juego de roles no estaría también ahí en la metodología, por ejemplo? El juego de roles sí, nos ayuda a pensar en alguna posibilidad metodológica, pero al mismo tiempo es una estrategia. Ahora vamos a ver cómo demarcamos las diferencias entre metodologías y estrategias didácticas. Ah, perfecto. ¿Sí? Vamos viendo uno a uno y vamos a tratar de encontrar respuesta a esta pregunta que nos hacía Oscar sobre, bueno, ¿y qué papel juega el role-playing o el juego de roles dentro de lo que proponemos en la clase? ¿Qué es lo que alguien trabajó en alguna oportunidad con el aprendizaje basado en problemas, con esta metodología? ¿La trabajó porque enseña desde ese lugar o porque aprendió desde ese lugar? ¿Alguien que lo recuerda, que lo recuerde? Dani, yo no trabajé con eso, pero me acuerdo que lo vi en el profesorado. Ajá. También al tema, pero nunca trabajé así como de verdad. Yo en media trabajo con problematización en un proyecto. En realidad estaba pensando ahí cuando estabas comentando, Mariana, porque por ahí muchas veces se pueden también combinar, ¿no? Claro. Por un lado el proyecto, y que ese proyecto tenga que ver con una problematización, y a mí me pasa en media cuando en la unidad de monografía, los chicos a partir de una recopilación bibliográfica, digamos, de otros autores, arman y estructuran una monografía de un tema en particular, en este caso tiene que ser relacionado al turismo, y que parta de una problemática, que nosotros le decimos hipótesis, ¿no? Ajá. Entonces es algo que tienen, para que no sea un informe, para que no se transforme en un informe, ellos tienen que empezar con una hipótesis o una problemática, y por ahí para que les resulte más fácil de entender, algo que puedan demostrar o solucionar, ¿no? Tal cual. Fíjate que tiene que ver con lo que aparece acá en la placa, ¿no? El problema invita a pensar, investigar, despierta curiosidad, ¿no? Por eso son metodologías activas, ¿no? Porque ubican al sujeto de aprendizaje implicado profundamente en la tarea, ¿no? Y no como alguien que tiene que cumplir una tarea, sino alguien que está implicado, ¿no? Alguien que efectivamente forma parte de esa posibilidad de construcción del saber. Entonces, esta metodología del aprendizaje basado en problema se encuentra a veces, no de manera pura, sino que la trabajamos y la integramos con otras posibilidades y otras actividades que aparecen en el desarrollo de nuestras clases. A veces articuladas con proyectos, a veces articuladas con la posibilidad de pensar un caso y desde allí problematizar. Bueno, son distintas formas que vamos construyendo en esto de pensar la enseñanza como oficio, ¿no? Pensemos entonces en esta metodología, que significa pensar y definir primero qué es un problema, ¿no? Y se trata, siguiendo lo que nos dice Anaí Mastache, de una situación que un individuo o que un grupo quiere o necesita resolver, ¿no? Y aquí, fíjense, quiere o necesita como una implicación directa, ¿no? Para lo cual no dispone de un camino único, rápido, directo, que lo lleve a esa solución, ¿no? Sino que tiene que construirlo. Y aquí aparece nuevamente la implicación. ¿Qué es lo que nos permite esta metodología? ¿No? Que la problemática lo que hace, como decíamos recién, ¿no? Invita a que quien se encuentra desarrollando esa propuesta, implicado como estudiante, se encuentra ante el desafío de pensar, de investigar, le genera curiosidad, ¿no? Promueve esta metodología la elaboración de diferentes conclusiones o lo que inicialmente pueden pensarse como hipótesis para después refutarlas o no, complementarlas. Depende la línea y el ejercicio que vayan haciendo. Entonces, lleva el aprendizaje a contextos de la vida real, porque ese problema
puede ser ficticio, puede ser ficcionado, pero también puede ser un problema social, comunitario, de la escuela, ¿no? del grupo. Sí, Sebastián. No, y con eso que estás comentando de la elaboración por ahí de diferentes conclusiones, también en el caso, volviendo a este proyecto de monografía, por ejemplo, se les hace hacer a los chicos fichas de notas. Entonces, a partir, que ese sería, las fichas de notas serían el toque personal que se le da al trabajo para que no solo sea recopilación de bibliografía de otros autores. Entonces ahí se les hace parafrasear, se les hace hacer interpretaciones, ideas personales, resúmenes, citas textuales. Entonces son todas fichas de notas que sirven para despertar por ahí eso, ¿no? La posibilidad de que ellos le den el toque personal al trabajo. ¿Y en qué favorece que un estudiante sienta que está ahí, digamos, con su toque, con su marca o con su toque personal, como lo decís, Eva? ¿Qué les parece? ¿Por qué es importante, o digamos, por qué es sustantivo para la tarea docente habilitar el toque personal del estudiante? En realidad eso va a ser también la demostración de que incorporó el conocimiento, ¿no? Ajá. ¿Y qué le querías decir, Gabriela? No, la posibilidad de tener confianza, de generar el aprendizaje sobre ese problema, ¿no? Tener confianza en poder resolverlo. Y genera seguramente algunos mecanismos y algunas dinámicas de revalorización del propio aprendizaje y el reconocimiento del grupo, ¿no? de lo que se puede aportar, de lo que puede aportar cada uno. Y en este caso, en el ejemplo particular que nos trae Sebastián, en relación a la elaboración de una ficha de nota, el toque personal también significaría, pienso yo, el toque subjetivo, en tanto le da margen de definir cuál es el criterio de selección y por qué esa anotación y por qué esa interpretación. Y esos por qué de los estudiantes nos ayudan a pensar, luego mirando la evaluación, nos ayudan a pensar en los por qué y en los para qué que nosotros trazamos en nuestros objetivos, ¿no? Habilitar el espacio para el toque personal nos ayuda a hacer esa lectura de nuestra propia tarea. Sí, no sé a quién tapé sin querer que estaba hablando. No, eso, que a partir de, en la instancia de exposición, en general también se arman unos debates muy interesantes, a partir de que son trabajos personales, de interpretación o de ideas personales, precisamente, ¿no? Tal cual. Aparece ahí la construcción en primera persona. Y es lo que nos dinamiza la clase, ¿no? Dinamiza y da sentido a la construcción. Sí. Genial. Nos queda un minuto por si se corta, digo, ¿no? Fíjense que también aparece el problema que se quiere contar con un conjunto de saberes, ¿no? Se requiere de un conjunto de saberes heterogéneo para poder abordarlo, ¿no? En tanto saberes no solamente conceptuales, sino también procedimentales y actitudinales, y aquí aparecen, ¿no?, las distintas aristas y dimensiones de donde pensábamos los contenidos que ustedes ponen en juego al enseñar.